Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran en esta hora? Cuando veníamos en el taxi eh, y empezó un trayecto donde no había luz, yo dije, bueno, definitivamente el Señor es el que dirige todo, ¿verdad? Así que confiemos que cuando lleguemos allí haya luz. No imaginamos que iba a ser tanto el trayecto sin luz, pero bueno. Y efectivamente quiero decirles que cuando abrieron la reja e íbamos entrando, llegó la luz. Gracias al Señor. A veces dudamos, ¿verdad?, de la providencia divina, pero el Señor siempre está con nosotros y debemos confiar en que Él dirige todo y que todo lo que en Él es perfecto en gran manera. Así que le damos la honra y la gloria a nuestro Dios porque nos permitió llegar hasta aquí y tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Amén. Quiero invitarlos a que oremos para dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más porque durante esta semana hemos estado en este lugar alabando y glorificando tu santo nombre. Queremos darte gracias porque hoy, a pesar de las dificultades, Señor, nos permitiste iniciar y poder encontrarnos una vez más contigo. Queremos pedirte que tú nos dirijas, que tú guíes nuestros pasos y que en este día, en esta hora, tú puedas hablar a nuestro corazón. Permite que tú, Señor, tengas un mensaje lleno de bendición para nosotros y que nosotros podamos no solo escucharlo, sino que también podamos aplicarlo y compartirlo con otras personas. Bendícenos en esta hora, lo pedimos en Jesús. Amén. Hoy veo a los conquis activos, ¿verdad? Están prontos a un viaje y bueno, esto les genera emoción, incertidumbre, estrés. Estamos en las mismas situaciones, pero bueno, el Señor nos ha bendecido. El tema del día de hoy se titula Rescatados para transformar a nuestra familia. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que no solo ustedes, sino que toda su familia fueran con ustedes al reino de los cielos? ¿Sí? A mí también me gustaría que mi familia completica fuera el reino de los cielos. Y saben que el Señor no solo quiere rescatarnos a nosotros de manera individual, sino que también quiere rescatar a nuestras familias. Cuenta la historia, vamos a ver si nos funciona hoy. Bueno, vamos a continuar y ahí vamos bien. Cuenta la historia de un niño de 8 años llamado Thomas Spencer. Thomas Spencer tenía como costumbre sentarse en un columpio que tenía en el porche. Porche es como la terraza, lo que nosotros llamamos terraza, de su casa, y le gustaba sentarse allí a hablar con su abuelo. Pero aparte de hablar con su abuelo, había una persona en el vecindario que también le gustaba mucho estar ahí con ellos. Y era el abuelo Bob. No era su nombre, pero todos en el vecindario le decían el abuelo Bob. Resulta que el abuelo Bob era un hombre solo, de avanzada edad, y era muy pobre, no tenía dinero ni nada, de pronto ni riquezas, ni vivía así como al día, digámoslo así. Así que este hombre ese día se sentó junto con Spencer y su abuelo y empezó a hablar. Y les dijo: van a demoler la casa en donde estoy viviendo. Así que el abuelo de Bob hizo algo interesante. ¿Ven esto que está aquí? ¿Saben qué es? Una llave.
El abuelo de Bob de su bolsillo sacó una cartera negra, abrió la cartera y de allí sacó esa llave. Y le dijo: amigo Bob, si tú quieres, puedes vivir en esta casa que yo tengo aquí al lado. Al lado de su casa él tenía una casa más pequeña y le dijo: puedes vivir en esta casa, y le entregó la llave. Y le dijo: y no te preocupes, no te vamos a cobrar nada. Te puedes quedar el tiempo que tú quieras. Y no solo eso, sino que nadie te va a despojar. Y el abuelo se le llenaron sus ojitos de lágrimas, de felicidad. Y entonces para Thomas Spencer, quedó una gran lección. Aunque tenía solo 8 años, vio ese acto de bondad, ¿verdad?, que había hecho su abuelo, y para él eso fue como un sello que no iba a borrar nada ni nadie durante el resto de su vida. Entonces Spencer aprendió del acto de bondad que su abuelo hizo, aprendió a que nosotros debemos ser bondadosos, y que él como familia le estaban enseñando principios y valores bastante interesantes, y uno de esos era la bondad, el servicio. Y entonces él aprendió eso y nunca se borró de su mente, siempre se quedó allí grabado, y es una persona famosa, una persona reconocida, ¿saben? Hoy en día es un adulto y es una persona muy generosa. Siempre busca personas para ayudarles, siempre está dispuesto a ayudar. ¿Y saben dónde aprendió eso? En su hogar. Aprendió eso en su hogar. Y hoy vamos a hablar de una mujer que hizo lo mismo, luchó por su familia y se esforzó porque su familia estuviese bien. ¿Se acuerdan del relato de la mujer tsunamita? Más o menos. No es tan conocido, pero es muy importante también. Saben que en la Biblia hay varios relatos, y esta semana hemos visto 3 de ellos, bueno, dos de los que hemos visto, en donde no conocemos el nombre de las mujeres, ¿cierto? El de ayer, ¿cómo era? La mujer samaritana, y no se registra el nombre de esta mujer. Y hoy vamos a hablar de la mujer tsunamita. ¿Por qué se le llamaba tsunamita? Porque ella estaba viviendo en Sunem. No sabemos si era de ahí, no sabemos si era hebrea, no se registra mucho de su origen, y tampoco se registra su nombre. En ningún momento del relato bíblico donde se habla de ella se expresa cuál es su nombre. Pero saben que hay algo bien interesante que sí se expresa. Lo primero es que era una mujer con su carácter, y ese carácter marcó ¿a quién? A su familia. Definió muchas cosas de la vida de su familia. Ahora, la Biblia la registra como una mujer importante, ¿saben? Y entonces podemos hacer esta pregunta: ¿qué hizo esta mujer para que fuera llamada importante en la Biblia? Porque la Biblia lo registra de esa manera. Dice que la mujer tsunamita era una mujer importante. Cuando usted y yo escuchamos que alguien es importante, ¿cómo qué nos imaginamos? Cuando ustedes escuchan, no, Juanchito es importante, que tiene dinero, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Que tiene un círculo social, que tiene de pronto un puesto
podemos decir en el país público, ¿verdad? Podríamos decir que ese tipo de personas son personas importantes. Pero ella, al parecer, bueno, vamos a seguir avanzando y ahorita les digo. En 2 de Reyes 4, del 8 al 10, dice, perdón, estoy aquí. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo. ¿De quién? De Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede. ¿En dónde? Ya casi que les estoy dando la clave. La Biblia, como ustedes ven en el versículo 8, dice que era una mujer importante, pero al parecer, según los registros, ella no tenía plata, ella no hacía parte de la realeza, no era de familia de realeza, ni tenía un trabajo que fuera representativo, podemos decir. Así que cuando nosotros leemos que ella era una mujer importante, podemos ver que había algo más allá de lo que podemos ver como seres humanos. Y entonces allí vamos a ir avanzando para ir enfocándonos un poquito. Voy a leerles el versículo, bueno, ya leímos el versículo 10, ¿verdad? Entonces dice allí en la última parte, que ella hizo algo. ¿Qué hizo? Le pidió a su esposo que hicieran un cuartico, vamos a decir, ¿verdad? Ellos dicen un recinto, para nosotros es más común decir que hizo un cuartito, y en ese cuartito puso cosas suficientes y necesarias para que una persona pueda estar cómoda, ¿cierto? Y saben que esto hace que esta mujer tenga una de las características que vamos a mencionar hoy. No me funciona, si me ayudan. Ok, un espíritu de servicio. Esta mujer tenía un espíritu de servicio, y dice que en ese momento ella observó la necesidad ¿de quién? Del profeta. ¿Y cómo actuó? ¿Será que ella dijo: esposo, vamos a hacer este cuarto para que esta persona, este hombre, que al parecer es un hombre de Dios, se quede aquí en la casa? Y si ese hombre se queda aquí en la casa, ¿qué va a pasar? Podemos recibir la bendición de Dios. ¿Será que sí? En ningún momento ella pensó en ningún beneficio propio. Simplemente ella quiso, o le nació de corazón, poder tener este lugar especial para que este hombre de Dios, como dice la Biblia, pudiese hospedarse en su casa cada vez que pasara. Ahora, ella tuvo una iniciativa propia, porque la Biblia dice que ella le insiste ¿a quién? A su esposo. O sea, que ¿de quién fue la idea? Fue la idea de ella, ¿cierto? Fue la idea de ella. Por esa razón, ella es la que pide a su esposo que hagan ese cuartito especial para que cada vez que Eliseo pasara, tuviese un lugar donde quedarse. Ahora, miren que en Mateo 25, 34 al 40, pueden anotarlo y leerlo, nos da el mensaje perfecto y nos dice: servir a los demás es servir ¿a quién? Servir a Dios. En ese versículo, es ese versículo que nosotros conocemos, donde Dios le dirá a algunas personas: me viste desnudo, ¿y qué? Y me vestiste. Tuve sed y me diste de
debe ver, fui forastero y, ¿cierto? Ese es el versículo que está allí registrado, ese es el texto. Y entonces allí nos hace referencia a que ese servicio que nosotros hacemos a los demás, lo estamos haciendo ¿a quién? A Dios. Y entonces la mujer sunamita le estaba sirviendo a Eliseo. No, ¿verdad? Le estaba sirviendo a Dios. Ahora, esto es un llamado ¿a qué? A un servicio genuino, discreto y sin esperar reconocimiento. ¿Ustedes creen que en ese momento de la historia lo que esta mujer hace por Eliseo salió en los periódicos? ¿Fue público? ¿Todo el mundo lo supo? No, probablemente nadie lo sabía. Probablemente una o dos personas, de pronto los que estaban más cercanos de su hogar se dieron cuenta, pero eso no fue algo público. Así que eso no lo hizo ella para que le dieran un reconocimiento especial. Simplemente fue algo que nació de su corazón y que ella lo generó, lo hizo junto con su esposo. Y entonces por eso es tan importante tener un espíritu de servicio. Pero hay algo más. Hay algo más y voy a leer en la Biblia, Segunda de Reyes, estamos en el capítulo 4, voy a leer el versículo 11 en adelante. Dice la Biblia: aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. El criado la llamó y cuando ella se presentó ante él, Eliseo dijo a Giezi: dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y miren lo que ella dice: yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella era una mujer que vivía feliz, que vivía satisfecha. Y cuando él le ofrece algo, ¿ella qué hace? Ella dice: no lo necesito, yo estoy feliz en donde vivo y con lo que vivo y como vivo, ¿cierto? Es lo primero que podemos ver allí. Pero también ella estaba agradecida por lo que tiene. Saben que cuando ella responde de esa manera, nos da a entender que ella estaba bien en el lugar que estaba. Cuando ella responde, dice: habito en medio de mi pueblo, o yo estoy aquí bien, yo estoy tranquila, no necesito nada. Ahora, si a ustedes les preguntaran eso, ¿cuál sería su respuesta? Si yo hoy vengo y les digo, o voy a su casa y les digo: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo doy. ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. ¿Qué pedirían? ¿Qué pediríamos? Como seres humanos siempre tenemos necesidades, ¿verdad? Siempre hay una necesidad, sea económica, sea emocional, sea física, pero siempre hay una necesidad. ¿Qué pediría usted si alguien llega a la puerta de su casa y le dice: pídame lo que usted quiera que yo se lo doy? ¿Qué le pediríamos? ¿Dinero quizá? ¿O una casa donde vivir? ¿O quizá alimento porque no lo tenemos o porque estamos como, ¿verdad? Porque puede pasar. ¿Qué le pediríamos nosotros a ese ser, a esa persona? Eliseo viene y le dice: pídeme lo que tú quieras. Y esta mujer le dice: no necesito nada, yo estoy bien. No te preocupes, yo no necesito nada. ¿Cierto? Pero también quiero decirles que el verdadero contentamiento viene del corazón
y no de lo que poseemos. ¿Qué es contentamiento? Alguien que me ayude. ¿Qué es el contentamiento? Cuando hablamos de contentamiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok, sí. Miren esta frase. Contentamiento no es tener todo lo que queremos, sino querer todo lo que tenemos. ¿Está usted satisfecho con lo que tiene? ¿Es feliz usted con todo lo que tiene? ¿O no? ¿O siempre queremos algo más? Siempre queremos algo y cuando nosotros queremos algo y lo obtenemos, ¿qué pasa? ¿Quedamos satisfechos? Por lo general, no. ¿Qué pasa? Que queremos más. Y si nos dan, ¿qué queremos? Queremos más. Y siempre somos personas insatisfechas. Pero esta mujer, cuando genera su respuesta, ¿ustedes creen que ella no tenía necesidades? Sí tenía, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver una de ellas. Pero en ese momento, cuando ella responde, nos muestra que ella estaba feliz y satisfecha con lo que Dios le había dado, con lo que Dios le había brindado, ¿cierto? Entonces, estaba tranquila, era una mujer tranquila. Y entonces vamos a seguir leyendo, pero me voy a volar al versículo 25. Ustedes me disculpan que yo me agache bastante, pero tengo un poquito de problema con los ojos, así que tengo que agacharme para poder ver. Entonces, vamos a leer el 25. Dice: partió pues y llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: ahí viene la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Les va bien a tu marido y a tu hijo? Bien, dijo ella. Los voy a poner en contexto. ¿Qué pasó? Que cuando ella le responde a Eliseo que ella está bien, que no necesita nada, el Espíritu Santo impresiona a Eliseo. Bueno, a Giezi, ¿saben? Porque en ese momento Giezi es el que le dice a Eliseo, porque cuando ella le da la respuesta a Eliseo, le dice: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y entonces Giezi le dice: ella no tiene hijos y su esposo es un hombre mayor. Y entonces cuando él le dice eso, él la llama y le dice que Dios le va a conceder un hijo. Nosotros no sabemos, no está registrado si ella era estéril o si su esposo ya tenía una edad en la que no podía, ¿verdad?, engendrar hijos. Eso no lo tenemos claro, pero simplemente la Biblia registra que ella no tenía hijos. ¿Y ustedes se acuerdan de cuál fue la respuesta o cuál fue? Sí, la respuesta cuando Eliseo le dice que Dios le va a conceder un hijo, que en un año ella iba a tener un hijo. ¿Recuerdan qué dice ella? Que no se burlara de ella. Él le dice al profeta Eliseo que no se burlara. Y cuando ella dice esa respuesta, nosotros podemos comprender que el anhelo de ser madre sí lo tenía, ¿verdad? O sea, que no era que ella no quería tener hijos, sino que ella no había podido o no se habían dado las circunstancias para ella tener los hijos. Entonces, por esa razón ella responde que él no se burlara de ella, porque el anhelo, el deseo de ser madre estaba allí, ¿cierto? Pero resulta que pasaron los años, cuenta la historia, entonces ella pasa el año que Eliseo le dice, ¿y qué pasó? Nació su hijo, ella tiene un hijo. La promesa de Dios se cumplió en esta mujer. Y cuando ella tiene su hijo empieza a crecer, a desarrollarse, ¿verdad? Y está un poquito ya grande, y un día se va al campo a trabajar con su papá. Y cuando está trabajando, aunque él era un niño sano, ¿verdad?, y se había criado de manera muy sana y era un niño muy fuerte,
ese día, de repente, le dice a su papá que tiene dolor de cabeza. Y entonces, me disculpan los papás, pero lo típico es, si el niño tiene hambre, vaya a buscar a su mamá. Si el niño le duele algo, allá está su mamá. Imagínense, les voy a contar un secreto. Mi esposo se ve las grabaciones, así que va a saber que se los dije, pero ahorita antes de venirnos, el taxi no quería, la carrera no me quería tomar. Entonces yo estaba ahí sentada tratando de tomar una carrera porque los taxis no querían cogerla. Y cuando ya cogía la carrera y ya yo voy a salir, yo le digo, bueno amor, me voy. Entonces, ¿qué? Y le dejé al niño menor porque los otros dos están practicando marchas. Y entonces le digo, bueno amor, ya me voy, chao. Y me despido de él. Y cuando me voy a despedir del niño me dice, mami, tengo hambre. Y yo volteé a mirar a mi esposo y mi esposo me mira así como, y yo le digo, yo no sé, ahí te lo dejo, ahí está tu papá, chao. Y me fui. Porque sencillamente debía venirme, ¿cierto? Pero ¿qué es lo típico de los hombres? Allá está su mamá, vaya, busque a su mamá. No quiere decir que todos, que es general, pero en la mayoría de casos pasa. Así que no sé qué habrá comido mi hijo, yo sé que él lo va a solucionar, pero me miró como, ay, ¿qué hago? ¿Qué le doy? No sé, chao, ya yo me voy, me tengo que ir. Y allá se lo dejé. Eso mismo pasó en ese momento. El papá le dice, llévenselo a su mamá. Y cuando él llega, ella lo toma en su regazo, pero el niño deja de respirar. El niño fallece en ese momento. Y entonces ¿será que ella se quedó tranquila? Ella no se quedó tranquila. Lo que acabamos de leer, que dice, es que ella se fue a buscar al hombre de Dios, o sea, al profeta Eliseo, ¿cierto? Pero miren que hay algo que ella tenía. En medio del momento que ella estaba viviendo, ella tenía una paz interior. Y saben, ella estaba afrontando la muerte de su hijo, pero lo hacía con serenidad. ¿Por qué digo que lo hacía con serenidad? Porque cuando su esposo le pregunta en el versículo 23, sí, en el versículo 23, el esposo le pregunta que si todo está bien y ella responde, todo está bien. Todo está bien, le dice ella. Y sale y se va a buscar a Eliseo. Entonces, por eso podemos notar que ella está afrontando ese momento tan difícil con serenidad. ¿Será que nosotros enfrentamos nuestros momentos difíciles con esa serenidad? ¿O nos desesperamos? ¿Por qué estaba tan tranquila? Porque ella confiaba totalmente ¿en quién? En Dios. Su confianza estaba puesta ¿en quién? ¿En Eliseo? No era en Eliseo, era en Dios. Estaba totalmente tranquila porque ella confiaba en Dios, aún en medio de su dolor. Ahora, ¿podemos decir lo mismo en medio de nuestras crisis? ¿Será que sí? ¿O será que nos desesperamos tanto que perdemos la paz? Pero miren lo que dice acá. La paz no es ausencia de problemas, es presencia de ¿quién? Vuelvo y repito, la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Solo Dios puede darnos paz en medio de la tormenta, de las tribulaciones, de nuestros problemas. El único que nos puede dar paz es Dios. Y esa paz, cuando es dada por el Señor, no se va, aun cuando nosotros estamos en problemas. Y por eso esa mujer estaba tomando esa situación de una manera tranquila, ¿cierto? Ella en medio de eso estaba confiada en el Señor. Y sigue diciendo el relato en el versículo 29. Ella dijo, ¿acaso le pedí yo un hijo a mi Señor? No
no te dije, yo que no te burlaras de mí. Eliseo dijo entonces a Giezi: ciñe tu cintura, toma mi bastón en tu mano y ve. Si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Luego pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. La madre del niño dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te ¿qué? Dejaré. Y entonces, ¿qué pasa? Ella aún así permanecía ¿en quién? En Dios. Ella permanecía en Dios en medio de la tribulación. Y ahí en esa parte del relato es cuando ella se encuentra con el profeta, y el profeta envía ¿a quién? A Giezi, ¿verdad? Para que vaya a ver al niño. Pero ahí continúa la historia y relata que cuando Giezi llega, él no puede hacer nada, porque el único que puede hacer algo es alguien que estaba en la presencia ¿de quién? De Dios. Y ese fue el profeta Eliseo. Dios lo había ungido a él y él tenía una conexión con el Señor. Y por esa razón en ese momento no sucede nada aparentemente, pero después que Eliseo llega, pasa el milagro, sucede el milagro. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, se rehúsa a dejar a Eliseo hasta obtener una respuesta de Dios, ¿verdad? Porque ella dice: ¿qué pasa? Y entonces cuando él manda a este hombre, le dice qué tiene que hacer, ella recibe respuesta del Señor, pero no se varó, digámoslo, o no se rindió en ningún momento. Siempre estuvo confiada de que Dios podía hacer algo. Ahora, la fidelidad en las pruebas, ¿cierto? Eso es lo que denota cuando ella dice: vive Jehová, que no te dejaré. No abandonará la fe, aunque no entendemos o no entendía ella el porqué en ese momento. ¿Han visto ustedes casos o han escuchado casos que cuando todo está bien, pero cuando no todo está bien, ¿qué pasa? Hay personas incluso que se toman el atrevimiento de culpar a Dios de lo que le está pasando. Y entonces pierden la fe. Poca o mucha, la que tenían, la pierden. Y entonces dudan de que Dios puede hacer algo por ellos, o que Dios está al lado de ellos en medio de la tribulación. Dudan de eso. Pero ¿qué pasaba con esta mujer? Ella no abandonó la fe en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. En ningún momento ella quiso abandonar la fe, porque ella es un ejemplo de perseverancia en la fe. Esta mujer nos enseña que debemos ser perseverantes en medio de la tribulación, que Dios es fiel en todo momento, que Dios puede hacer cosas en todo tiempo, que no hay ningún momento difícil que nosotros tengamos que pasar solos, sino que Dios lo puede enfrentar con nosotros. Ahora, la mujer sunamita no fue reconocida. ¿Por qué? Por sus riquezas o por su belleza, sino por algo en específico. ¿Pueden decirme por qué? ¿Por qué fue reconocida la mujer sunamita? Por su fe. ¿Por qué más? ¿Qué hizo ella con Eliseo? Le sirvió, ¿verdad? Por su servicio con humildad, porque era una mujer agradecida por lo que tenía o con lo que tenía. Le daba gracias a Dios por lo que ella tenía, no importaba si fuera poco o fuera mucho. Ella era una mujer feliz, una mujer que vivía satisfecha y feliz con lo que tenía.
Aparte de esto, tuvo paz en medio de ¿qué? De la tormenta. Y perseveró junto a Dios sin importar qué, los resultados de la situación. Ahora, hay otra cosa que es importante. ¿Protegió a quién? A su familia todo tiempo. Cuando su hijo murió, ella simplemente lloró a su hijo. No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Corrió una milla más, intentó hacer algo. Aparte de que lo crió y lo amó, aunque ella no lo esperaba, porque la Biblia lo registra así, no lo esperaba, cuando llegó lo amó y se entregó a él. Se dedicó a educarlo, ¿verdad? Y a darle lo mejor que ella tenía. Pero en el momento en que él fallece, ella va una milla más. Y aparte de eso, protege ¿a quién? A su esposo. ¿Por qué digo que estaba protegiendo a su esposo? Porque cuando él le dice que si todo está bien, probablemente si ella le dice, no todo está bien, nuestro hijo acaba de morir, la fe de ese hombre pudo haber flaqueado, ¿verdad? Pudo de haber dicho, si nosotros estábamos aquí bien, tranquilos, felices, ¿por qué vino Eliseo a decirnos que nos iban a dar un hijo y ahora nos lo están quitando? ¿Cierto? Puede ser una reacción humana, natural. Si Dios me lo dio, ¿por qué ahora me lo está quitando? ¿Verdad? Pero simplemente ella quiso protegerlo. Y en todo el tiempo, en todo el relato, se ve que ella siempre quiso proteger a su familia. En todas las formas siempre quiso proteger a su familia. Y para finalizar, miren esto, si quieres ser importante como hijo de Dios, sirve, agradece, confía y permanece. Si tú quieres ser importante como hijo de Dios, sirve, agradece, confía y permanece. Ahora les vuelvo a hacer la pregunta inicial. ¿Por qué la Biblia registra que la mujer sunamita era una mujer importante? Por su servicio, por su fe abnegada, ¿verdad? Y por su dedicación. No era importante porque tenía dinero, no era importante porque era de la realeza, no. Era importante porque tenía ciertos elementos que como hijos de Dios necesitamos. Y entonces, aquí viene la reflexión sobre este tema. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar dispuestos o estamos dispuestos y queremos pedirle a Dios que nos ayude a ser como esa mujer sunamita? ¿Hay alguien en este lugar que quisiera ser como esa mujer sunamita? Amén. Ahora, ¿qué podemos cambiar nosotros para llegar a ser como esa mujer sunamita? Quizá nos falta fe, ¿verdad? O quizá en medio de las pruebas y de las dificultades, entonces dudamos del Señor, ¿será? Para finalizar quiero contarles algo rapidito, en 3 minutos se los voy a contar. Cuando nació nuestro último hijo, Samuel Esteban, nació con una condición que se llama hipotonía. La hipotonía es una condición muscular que, normalmente nosotros como seres humanos tenemos una tonicidad, ¿verdad? Un tono muscular que nos permite mantenernos de pie, que nos permite caminar, que nos permite todo esto. No solo son los huesos, sino que también son los músculos. Y el niño tenía hipotonía. La hipotonía es falta de tono muscular en todo su cuerpo, se llama bilateral, hipotonía bilateral. Y cuando mi hijo tenía 8 meses,
Sí, 8 meses. eh, Estábamos notando ya hacía un tiempito que su desarrollo no era normal, porque Samuel Esteban uno lo sentaba y él se iba, ¡uy!, para un lado y para el otro, él no podía quedarse sentado. Y entonces lo tirábamos al piso para que cogiera fuerza, ¿verdad? Y a medida que iba pasando el tiempo, lo que él hacía era arrastrarse con sus bracitos. Sus piernas no las movía, su cadera, sus piernas no hacía por gatear ni nada. Entonces yo empecé a llevarlo al pediatra y los pediatras me decían, no, pero él es un desarrollo normal. Tranquila, que no todos él me decían, ¿y usted es mamá? ¿Ya es mamá o él es su primer hijo? No, ya yo soy mamá. Usted no puede comparar a sus hijos. Le dije, no, yo no los estoy comparando. Pero yo sé que hay ciertas cosas que los niños hacen a cierta edad y que es lo normal. Y mi hijo no tiene un desarrollo normal. Entonces, recuerdo que un señor ya mayor, me mandaron con un pediatra ya mayor porque ya había pasado por 3 pediatras diferentes y ninguno me quería hacer caso, aunque no soy la experta, pero como mamá sabemos cuando nuestros hijos tienen un desarrollo normal. Así que me mandaron con un señor ya mayor de edad y él me dijo, mire, su hijo está en medio del nivel o de los tiempos estándar, tenemos que esperar. Y en ese tiempo ya él no tenía 8 meses sino 10 y no se sentaba y no gateaba. Y cuando él se acostaba, yo lo acostaba boca arriba, él nunca dejaba su cabecita así, sino que su cabecita siempre estaba para un lado o para el otro, nunca tenía la cabeza firme. Así que yo con este señor ese día me molesté, ¿saben? Y yo le dije, mi hijo no tiene un desarrollo normal. No, que porque usted ya ha sido mamá, entonces quieren que sus hijos se desarrollen igual que los otros. Me regañó y yo le dije, no, señor, es que yo conozco y he estado investigando y aparte en la carrera que yo tengo también conozco las etapas de desarrollo de los niños, de la infancia. O sea, usted no me puede decir que mi hijo está teniendo un desarrollo normal cuando no es así. Yo sé que el experto es usted, pero yo soy mamá. Le dije ese día. Y entonces él molesto me dijo, bueno, ¿y entonces qué es lo que usted quiere? Y yo le dije que me mande a un especialista, que vea a mi hijo y que me diga si está normal o hay algo que hacer. Y entonces él me mandó al especialista. Me mandó a 2 especialistas y cuando yo llegué a un centro se me escapa, de fisioterapia, la doctora que me atiende, que nos da la cita, o sea, que nos da la valoración, ella simplemente hizo esto. Tomó el brazo del niño aquí y ella me dijo, ¿ustedes por qué no habían traído al niño? Su hijo es hipotónico. Cuando a ti te dicen algo o una palabra que tú no conoces, tú quedas perdido, pero eso no sonaba como tan bien, ¿verdad? No sonaba muy bien. Entonces yo le dije, ¿y por qué? Ella me dijo, es hipotónico, le falta tonicidad en sus músculos, y entonces ella empezó a explicarme todo lo que eso representaba. Y empezó a hacerme muchas preguntas y entre ellas me dijo, ¿él consume alimentos sólidos? Y yo le dije, sí, él consume alimentos sólidos. Y me dijo, ¿y cómo logró usted que él consumiera alimentos sólidos? Y yo le dije, o sea, no sé, la verdad yo no sé nada, no entiendo nada, ni siquiera entiendo lo que mi hijo tiene. Y ella me dijo, mire, su hijo tiene una dificultad para caminar, para todo eso. Él va a poder avanzar poco a poco, pero probablemente le va a llevar mucho tiempo para que su hijo gatee, para que su hijo camine, si acaso lo alcanza a hacer, lo logra hacer. Fue la forma como ella me expresó. Para nosotros como padres, cualquier cosa que digan de nuestros hijos es difícil aceptarlo, asimilarlo. Así que nosotros empezamos a mirar lo de las terapias del niño, porque había que llevarlo a terapias físicas 3 veces a la semana
Nosotros en ese momento vivíamos en Sabana Grande y debíamos traerlo aquí a Barranquilla, a las 72,56, 3 veces a la semana. De Sabana Grande al lugar donde debíamos llevarlo, nos demorábamos como 1 hora y media, 2 horas en el carro. Y entonces era toda la tarde prácticamente para mi esposo nula, 3 veces a la semana. Obviamente era algo que no podía pasar porque él tenía que trabajar, es su trabajo, y su trabajo tampoco iba a ser tan flexible como para que él fallara 3 veces a la semana, toda la tarde, saliera del distrito. Así que ese día llegamos un poquito consternados a casa y nos arrodillamos, ¿saben? Y lo único que nosotros le dijimos al Señor fue: bueno, Señor, tú sabes la condición de nuestro hijo, sabes la situación, no estamos cerca, estamos lejos, tendremos que hacer sacrificios, pero en tus manos nos encomendamos. Y mi esposo le dijo: porque la obra debe seguir, nosotros trabajamos por tu obra y tú trabajarás por nuestra casa. Y hubo muchos milagros en la vida de Samuelito. Había una niña que iba con él a terapia, ¿saben? Y la niña tenía 5 años y no caminaba, no consumía alimentos sólidos, solo era líquido. Ella no podía consumir. Pero la vida de Samuelito es un milagro. Y si ustedes ven a Samuel, me dicen: ¿Samuel qué es lo que tiene? Porque mucha gente me lo dice hoy en día. Porque Samuelito ha superado muchas cosas que al principio, o según los especialistas, no podía lograr. Hoy en día tiene un poquito de dificultad de lenguaje porque aparte de su hipotonía bilateral, tiene hipotonía maxilofacial y se le dificulta un poco el lenguaje. Pero el Señor hizo un milagro maravilloso en la vida de Samuel. Y les cuento esto porque es lo que he vivido, es de lo que yo puedo hablarles, ¿verdad? Cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Maravillosas. Que la única explicación que tiene son que las hizo un ser divino. Y Dios quiere hacer esas cosas en tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Y no solo la tuya, sino la de toda tu familia. Porque Dios, así como a la mujer tsunamita, como a nosotros y como a muchos de ustedes probablemente, les ha dado grandes milagros en su vida. Y es por eso que la invitación en esta noche es que confiemos en el Señor, que cada día nos fortalezcamos en Dios, porque Dios puede obrar en tu vida, así como ha obrado en la mía, ha obrado en la de ustedes, y lo puede hacer. Así la dificultad que tú tengas sea gigante, que tú no veas salida, Dios puede solucionarla. Las mamitas que tienen dificultades con sus hijos, también Dios puede fortalecerte. Dios puede darte sabiduría de lo alto y puede ayudarte a salir de pronto de esa oscuridad donde te encuentras. Dios puede ser la luz en este momento. Quiero invitarlos a que se pongan en pie y vamos a agradecerle al Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos la honra, la gloria y la alabanza solo a ti en esta hora, porque solo tú la mereces. Te damos gracias, Señor, porque has hablado a nuestros oídos en esta hora, porque has tocado nuestro corazón y a través del testimonio de esta mujer nos has recordado que tú eres poderoso, que tú eres grande, que tú eres misericordioso, que nos ama en gran manera y que en todo tiempo está dispuesto a ayudarnos,
a sostenernos en medio de las pruebas, a mostrarnos la solución a nuestros problemas y sobre todo, Señor, a rescatarnos de la oscuridad. Por eso en tus manos quiero encomendar a cada persona que está en este lugar, a cada hogar que hace parte de esta iglesia. Quiero pedirte, Padre Celestial, una bendición especial por cada familia, por cada joven, por cada niño, por cada padre, por cada madre que se encuentra en este lugar y por cada uno de los que hacen parte de esta iglesia de Sion. Permite, Padre Celestial, que tú puedas obrar en nuestra vida y puedas transformarnos para la eternidad. Haznos enteramente tuyos, Señor. Haznos dignos de estar ante tu presencia y permite, Señor, que podamos cada día confiar más en ti. Hay personas aquí que aún no han entregado sus vidas en tus manos y a ellos de manera muy especial quiero pedirte que tú los unjas con el poder de tu Santo Espíritu y que tú toques su corazón, Señor, que ellos puedan tener un encuentro especial contigo en esta hora. Que este mensaje, Señor, pueda abrir la puerta de su corazón y que tú, Señor, puedas entrar y obrar en la vida de cada una de estas personas. Bendícenos en esta hora, Señor, y quédate con nosotros durante el resto de esta noche. Lo pedimos todo y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén.